tal? Muy buenos días. Yo soy Valeria Peña y estamos en 2N2 Noticias. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos en esto de la pandemia. Seguimos con las precauciones necesarias. Espero que se encuentren muy bien. Yo creo que es importante el hecho de cómo se ha vivido este encierro, el cómo ha afectado a cada uno de nosotros. Pero, ¿realmente quiénes son los primeros afectados en toda esta pandemia? Uno de los principales factores es la educación. Se ha visto muy afectada, porque los alumnos no aprenden, porque se quejan de la carga de trabajo, porque los profesores no se sienten identificados con todo esto de la pandemia y tener que enseñar a distancia. Se ha hecho un gran esfuerzo. Pero hablaremos qué es un ambiente de aprendizaje. Nos hemos puesto a pensar realmente qué es lo que nos ha ayudado en un ambiente a aprender. Tendremos a un grupo de expertos que nos hablarán sobre este tipo de temas, abarcando cómo se llevaba antes y el después. El primero de nuestros expertos, enlazándonos desde Nezahualcóyotl con Juan Pontaza, nos hablará de qué es un ambiente de aprendizaje y también cómo se ha llevado a cabo en esta pandemia. Por favor, Juan, estás al aire, dinos qué opinas. Espero que estés muy bien, por cierto. Hola, buenos días Valeria. Claro, para dar un poco de contexto, quiero citar a Herrera, que publicó un artículo diciendo en 2016 que un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada donde confluyen personas con propósitos educativos. Lo que yo interpreto del autor es la necesidad de contar con un ambiente educativo que promueva el aprendizaje y por ende el desarrollo integral de los estudiantes. Las características para crear un ambiente de aprendizaje son espacios estéticos, seguros, cómodos, luminosos, sonoros, adaptados para las personas con discapacidad, con una unidad de color y forma. Son armónicos, unidades de pensamiento y relaciones lúdicos, expresivos, libres, dispersos, respetuosos. Son recursos culturales y naturales. Y para responderte la última pregunta es que los padres tienen cierta responsabilidad, pero los estudiantes son los encargados de crear y establecer su espacio físico de aprendizaje donde puedan optimizar su tiempo que le dedican al estudio. Así como lo escucho de nuestro experto, muchas gracias Juan por tus palabras, espero que estés muy bien con tu familia, cuídate, hasta la próxima. Así como lo escucho de nuestro experto Juan Pontaza, implican muchas cosas, pero sobre todo un papel fundamental es el del docente. Por ello escucharemos cuál es el rol que tiene el docente, cuál es la utilidad que tiene. Para ello, escucharemos a nuestro experto Samuel Toribio, el cual nos dirá estas preguntas que nos llegan a resonar en algún momento en la cabeza. Por favor, Samuel, estás al aire. Gracias, Valeria. Para esto, es importante entender que el profesor no solo proporciona la información, sino más bien es el encargado de ser el mediador entre el ambiente de aprendizaje y cada uno de los alumnos. Su función no solo es de disciplina. Él busca y valora cada una de sus habilidades, planeando estrategias de aprendizaje útiles, que a final de cuentas haga un aprendizaje posible para todos. En pocas palabras, él es el guía que los acompaña a un aprendizaje significativo y el encargado, mayormente, de crear un ambiente de aprendizaje apto y agradable para todos los alumnos. Soy Samuel Toribio. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu información compartida, de verdad te lo agradezco mucho. Espero que estés muy bien junto con tu familia y a seguirnos cuidando. Muchas gracias. Y bueno, ahora es cuando más padres de familia se han dado cuenta de lo fundamental que es el papel del docente. Una actividad digna de respetar y de admirar, por supuesto. Pero ya hemos hablado bastante de lo que es y sus elementos. Tratemos de centrarnos en el proceso que ha sido esto de estudiar a distancia en el hogar. Para ello tenemos la grata participación de nuestra experta Mitzi Mejía,
la cual nos contestará las dos preguntas clave para esto, que es: ¿cuál es la diferencia que existe en estudiar en el hogar y estudiar en el aula de clases? Y claro, también la de cuáles son las diferencias que puedes presentar en el espacio físico a estudiar a distancia. Dos preguntas que realmente te ponen a pensar, ¿no? En cómo ha sido el tener que estudiar a distancia. Nuestros alumnos se complican a veces bastante en el hecho de que realmente es complicado estudiar a distancia. Muchas gracias, Nitsi. Estás al aire. Por favor, platícanos un poco más sobre estas dos preguntas. Hola Valeria, ¿todo bien? Espero que tú igual. Verás, hay una diferencia entre el ambiente que se crea en el aula y el ambiente que se crea en casa. En ambos se busca que el alumno tenga un aprendizaje, aunque en este momento el ambiente se crea de manera separada. Es decir, cada uno de los alumnos lo crea desde casa. Esto deja ver una enorme diferencia en la construcción de este proceso, pues en este hay comparativos a partir de diferentes factores que lo componen. Uno de ellos es el espacio. Si bien sabemos que en el aula el espacio está pensado para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades de manera correcta. En casa no siempre se cuenta con un espacio adecuado para que los alumnos puedan aprender. A este se le suman la iluminación, la ventilación y el color. Estos son algunos de los factores que forman parte de un ambiente de aprendizaje. Y como verás, no en todas las casas cuentan con uno adecuado para cada uno de los alumnos. Todos son diferentes. Así es, compañera Nitsi. La escuela es nuestra segunda casa, pero claro, no tiene nada que ver con la primera. Y sobre todo ahora en estos momentos que hemos estado 24/7 encerrados con nuestra familia. Por un lado muy bueno, pero puede causar estrés. Muchas gracias, Nitsi, por tu participación. Nos enlazamos contigo desde Impulsora, un poco lejos, pero espero que estés muy bien junto con tu familia. Muchas gracias por tu participación. Hasta luego. Y bueno, hay un tema bastante importante que no hemos tocado, que son las emociones de los alumnos. ¿Acaso solamente deberíamos de enfatizarnos en su aprendizaje? Yo creo que existe más que eso, y es lo que ha caracterizado a los profesores, la parte humana de todo esto. Para ello tenemos a nuestra experta Brenda Hernández, la cual nos hablará sobre el tema socioemocional. Muy importante. Vamos contigo, Brenda. Hola Valeria, esperando a que estés bien. Como dices, cuando se habla de la diferencia que hay entre un aula y un espacio en casa y el impacto sobre el proceso de aprendizaje que hay tanto para el alumno como para el docente, es importante no dejar de lado el aspecto socioemocional, principalmente del alumno. Las autoras Marianela Castro y María Esther en los ambientes de aprendizaje nos hablan sobre la importancia de este aspecto socioemocional, pues es importante que el alumno tenga la capacidad de prestar atención, de relacionarse, de concentrarse, de motivarse en un ambiente agradable y por consiguiente que esto se vea reflejado en su aprendizaje. Sin embargo, con la llegada de esta pandemia, estos aspectos socioemocionales se pueden ver fracturados en el aprendizaje del alumno, pues sabemos que las conductas y las vivencias que hay en el aula son muy diferentes a la del hogar. Es por ello que se deben de fortalecer para que el alumno logre así un buen aprendizaje. Desde Catepec, Brenda Hernández, NN2 Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu participación. Es bastante importante lo que nos mencionas. Espero que te encuentres muy bien junto con tu familia. Sigámonos cuidando, por favor. Hasta luego. Y bueno, es bastante amplio este proceso que ha llevado la educación a distancia. Como ya fue mencionado, una cosa es estudiar en el aula y otra muy diferente ahorita en casa. Para ello tenemos dos participaciones bastante importantes de dos alumnas de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, ubicada en
en la colonia de Aragón, municipio de Nezahualcóyotl. Esta participación se me hace bastante importante porque es cómo han llevado estos procesos de aprendizaje, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido. En esta historia existen dos versiones y por ello es importante escuchar a estas alumnas. Veámoslo, por favor. Mi experiencia trabajando a distancia en la escuela número 2 de Nezahualcóyotl fue que, pues como todos, nunca pensé que estaríamos en esta situación de la pandemia. Aparte de que nos afectó en nuestras vidas, tuvimos que adaptarnos de manera inmediata a las medidas sanitarias establecidas para poder llevar a cabo pues el trabajo a distancia. Con este virus, el COVID-19, yo en mi etapa puedo decir que tuvimos que adaptarnos a dichas medidas educativas como las clases en línea, ya sea en computadora, laptop o celular. Por un lado está bien en cuanto a no interrumpir nuestros estudios y afectar al calendario, pero por otra parte no se me hace muy factible esta opción porque no todos contamos con estas herramientas, no todos contamos con laptops, celulares, internet, computadoras, y pues yo sé que es una medida para la pandemia que estamos viviendo ahora, pero pues sí, muchos igual se están arriesgando por lo mismo de que van a cafés internet y cosas así que no tienen lo necesario para poder estar en trabajo a distancia. En lo personal, a mí me agrada más la convivencia con los profesores y con mis compañeros físicamente. Me gusta más asistir a la escuela, ya que trabajar así, estar en casa es muy monótono y muy aburrido. Y pues al final de todo esto se está llevando a cabo por el bien de la escuela, de nuestra salud. Mi experiencia en el aprendizaje a larga distancia ha sido bastante difícil. Es complicado un poco puesto que ahora tenemos quehaceres de casa y tareas escolares. Los profesores han tenido paciencia y han mostrado empatía. Sé que no es fácil ni para ellos ni para nosotros, pero se ha notado el esfuerzo que se tiene de ambas partes para culminar el semestre de la mejor forma y tener aprendizaje. Nos han dejado trabajos en equipo para fomentar el aprendizaje cooperativo con nuestros compañeros. Algo que aprendí es que hay que tener empatía hacia los demás, tener en cuenta que no todos tenemos las mismas posibilidades y esta pandemia nos los ha hecho saber y darnos cuenta. Pues ahí lo tiene. Dos testimonios bastante importantes en este tema de ambientes de aprendizaje. Siendo sincera, más que 2 o 3 personas se sienten identificadas con estas palabras. Y es totalmente comprensible. Este proceso que se ha llevado a cabo en la pandemia ha sido muy complicado. Pero los ambientes de aprendizaje no solamente se quedan en este círculo de la pandemia, sino se han llevado a cabo en todo momento. El docente ha sido el encargado de todo esto. Y también diversos factores. Pero bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho la participación de nuestros expertos y por supuesto la participación especial de las alumnas de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Con todo el corazón, espero que se encuentren bastante bien. Por favor, sigamos los protocolos de la contingencia para mantenernos a salvo y guarde su sana distancia. Esto fue 2N2 Noticias. Muchas gracias. Hasta luego.